Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a otra clase de este seminario sobre el santuario. Hermanos, me siento satisfecho, feliz al mismo tiempo, escuchar de que esta clase de mensajes están siendo de bendición para los hermanos de la Iglesia de San Cristóbal, Guatemala, y para muchos hermanos que están viendo esta clase de temas en las redes sociales. Esperamos, hermanos, de que este estudio que vamos a tener en esta hora sea de bendición y podamos crecer todos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para iniciar el estudio de este tema. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, en este momento que nos des sabiduría, inteligencia, conocimiento de lo alto, para que podamos entender este tema y para que tu siervo pueda darse a explicar. Danos ese conocimiento que tenían los profetas y los apóstoles para poder discernir tu palabra. Te pedimos, Señor, de que este mensaje que van a escuchar nuestros hermanos y amigos sea de bendición para ellos, puedan crecer ellos en conocimiento y así poder consagrar nuestras vidas para tu pronto regreso. Bendícelo, Señor. A través de tu Espíritu Santo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de este seminario. Así que quiero que preparen sus corazones, preparen su mente para que podamos escuchar esta palabra sagrada, la palabra de Dios. Y que este tema, hermanos, sea de bendición para que podamos nosotros reafirmar nuestra fe en nuestros pilares distintivos que nos caracterizan como pueblo adventista del séptimo día y que nos separan del cristianismo apóstata. En esta hora, hermanos, vamos a ver lo que representa el lugar santísimo y cómo se cumple con Cristo en el plan de salvación. Hagamos un repaso de lo que hemos venido estudiando durante estas noches atrás. Estudiamos, hermanos, de que el santuario tiene 4 lugares clave y les expliqué por qué es un gravísimo error empezar a contar el santuario desde el atrio, porque Cristo, antes de morir en el atrio, Cristo vivió una vida santa en medio de los pecadores, que representa el campamento de los santos, y eso representa la humanidad de Cristo, su encarnación. El santuario tiene 4 lugares claves. El primero es el campamento de los santos, que representa la encarnación de Cristo. El segundo lugar clave es el atrio exterior, que representa la muerte de Cristo. El tercer lugar representa el lugar santo, representa que Jesús es nuestro mediador. Y el lugar santísimo que vamos a estudiar en esta hora representa que Jesús es nuestro juez, y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y que se asocia con la segunda venida de Cristo. En esta noche, hermanos, vamos a hablar de lo que representa el lugar santísimo del santuario y los elementos que contiene este lugar, que era donde estaba el arca del pacto, que en el santuario terrenal representaba el trono de Dios. El arca del pacto era una representación del trono de Dios, porque encima del arca del pacto, esa tapa que cubría el arca del pacto se le conocía como propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio habían 2 querubines donde se manifestaba la gloria de Dios, que vimos que representa a Cristo, según Juan 1:14. La gloria de Dios, la gloria del Padre, es Cristo. Ahora vamos a ver algo interesante, hermanos. El lugar santísimo nos enseña que Jesús es nuestro juez y que desempeña una función de juez y de juicio.
Es interesante, hermanos, que en el círculo adventista hay una creencia que se le conoce como el juicio investigador, que los adventistas somos los únicos que enseñamos de un juicio investigador. Es interesante que esta creencia ha sido muy atacada no solamente por protestantes y católicos, sino también por adventistas apóstatas que un tiempo creyeron en esta creencia y hoy la atacan. En la historia de la Iglesia Adventista, un famoso teólogo que cayó en apostasía llamado Desmond Ford. Este famoso teólogo adventista presentó un documento de más de 1000 páginas donde atacaba fuertemente el santuario y atacaba la creencia del juicio investigador. Atacó también el libro Conflicto de los Siglos, porque el libro Conflicto de los Siglos tiene un capítulo que habla del juicio investigador. En las redes sociales se ve una infinidad de videos y publicaciones donde iglesias protestantes atacan fuertemente esta creencia de la Iglesia Adventista del juicio investigador. Y es tremendo, hermanos, ver que dentro de la Iglesia Adventista hay muchos hermanos que desconocen esta creencia de un juicio investigador. Por eso, hermanos, yo siempre lo he dicho, y escuchen lo que voy a decir, gravísimo error, bautizar gente, yo le llamo bautizar gente a lo loco, sin instruirla, sin enseñarle nuestras creencias, y peor aún, yo sé que pueden haber casos de excepción, pero después de que la persona se bautiza, tenemos que enseñarle la enseñanza, la doctrina. Y muchas veces dejamos a los hermanos así y vamos creando una generación de adventistas ignorantes de nuestras doctrinas y creencias. Aún dentro de la Iglesia Adventista hay hermanos que atacan nuestras propias creencias y aún tienen sus nombres en los libros de la Iglesia y aún tienen hasta privilegios en la Iglesia Adventista y atacan a la Iglesia Adventista y sus creencias. Y todo cavila en la ignorancia que tenemos sobre estos temas, porque cuando en una iglesia hay ignorancia de estos temas, se puede permitir a cualquiera que suba a un púlpito a decir disparate. Como dijo un famoso erudito, prestarle un púlpito a un ignorante la palabra es como prestarle o como darle un revólver a un loco. ¿Qué pasaría, hermanos, si le damos un revólver a un loco? Quiero que me contesten, hermanos. ¿Qué pasaría? Un loco con una pistola en la mano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un gran matazón. Y el teólogo hacía esa comparación, prestarle el púlpito a un ignorante de nuestras creencias y doctrinas es como prestarle un revólver a un loco. Es terrible, hermanos. Imaginémonos, hermanos, prestarle el púlpito a un ignorante de nuestras creencias y doctrinas y permitir que una gran congregación de hermanos estén escuchando lo que va a decir. Eso es lo más terrible que puede haber. Y saben, hermanos, que yo me he metido en un problema por decir esto. Inclusive el manual de iglesia lo dice, no lo digo yo, dice que antes de bautizar a alguien tiene que esa persona demostrar de que el que se va a bautizar ha sido instruido en las creencias y doctrinas que profesa el pueblo adventista del séptimo día. Yo sé que muchas iglesias están teniendo este problema, hermanos, bautizar gente a lo loco por emocionalismo. Y siempre hay una regla de excepción, no estoy generalizando, pero como iglesia tenemos que hacer nuestro trabajo, instruir a la gente para que esta gente pueda conocer lo que la Iglesia Adventista cree y enseña. En este caso, hermanos, el juicio investigador. Hermanos, ¿por qué es importante estudiar el juicio investigador
en relación con el lugar santísimo del santuario. En la tipología hebrea habían dos servicios. Había uno diario, que se le conocía como el Tamid, el continuo, y un servicio anual, que se le conocía como el Yom Kippur o el Día de la Expiación, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por los pecados del pueblo que habían sido introducidos legalmente por la sangre de los corderos. Dos servicios, el continuo y el anual. En este caso, hermanos, vamos a ver el servicio anual, que se hacía en el lugar santísimo una vez al año. Y lo que se hacía en el lugar santísimo se le llamaba el gran día de la expiación. Era donde se purificaba el santuario, simbólicamente hablando, de las impurezas que habían sido entradas a el santuario a través de la sangre de los corderos. Simbólicamente el santuario quedaba contaminado y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación y purificar el santuario. Es interesante que durante todo el año los pecados habían sido perdonados al pecador, pero no habían sido borrados. Noten lo que estoy diciendo. En la tipología hebrea, en la economía hebrea, en el santuario, estaban los términos perdonar pecados y borrar pecados. Durante el continuo, los pecados eran perdonados de los penitentes, pero eran borrados del santuario una vez al año en el gran día de la expiación. Eso es bien importante, hermanos, que como adventistas sepamos manejar estos términos. Durante todo el año, los pecados eran perdonados simbólicamente, porque era en virtud a la fe genuina en el Cordero. Los animales eran solamente un símbolo, un tipo de Cristo como Cordero. Los pecados eran perdonados, pero una vez al año eran borrados, perdonados y borrados. Muy importante eso. Cuando el pecador llegaba al santuario y degollaba un cordero, eso simbólicamente Dios perdonaba los pecados del pecador. Pero los pecados no eran borrados del santuario, sino que eran borrados hasta el gran día de la expiación. Ahora, vamos a ver algunos textos bíblicos donde presentan de que el lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Noten cómo dice Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el juez, hermanos? Cristo. Noten cómo dice Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, está hablando aquí, juzgar destructivamente a un hermano. ¿Qué significa en este contexto juzgar al hermano o murmurar del hermano? Esto no lo debemos de confundir con juzgar con justo juicio, como dijo Cristo. Aquí Santiago está hablando de otro contexto. ¿De cuál contexto está hablando aquí Santiago? Noten cómo dice Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Dice así. Noten en qué contexto Santiago está diciendo: no murmuréis los unos de los otros, no juzguéis al hermano. Está hablando en un contexto negativo. ¿En cuál contexto negativo? Pablo lo dice de otra manera. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis, hermanos, ¿están leyendo conmigo? Noten cómo dice Pablo. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis, hermanos, ¿cuáles son los animales que muerden?
¿Cuáles son los animales que cuando uno va pasando por la calle salen a morderlo? Los perros. O sea que, en pocas palabras, noten lo que está diciendo Pablo aquí: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. En ese contexto, Santiago está diciendo: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Noten, hermanos, que aquí Santiago está diciendo que el único juez es Cristo, el único que es el dador de la ley. Ahora, es interesante, cuando hablamos del juicio investigador, que tiene que ver con el lugar santísimo del santuario. Ahora, ¿qué es juicio investigador? Quizá los hermanos, para unos debe ser nuevo este término. Y quizás se pueden estar preguntando: hermano, ¿qué es eso de juicio investigador? La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un concepto diferente a lo que es el juicio, como lo enseñan las iglesias protestantes. Por ejemplo, la mayoría de iglesias protestantes creen de que cuando Jesús venga por segunda vez, va a juzgar a cada uno por sus pecados. La Iglesia Adventista no cree eso. La Iglesia Adventista cree, o el concepto de juicio es bien diferente. La Iglesia Adventista cree en el juicio, pero creemos de que ese juicio consta de 3 partes. Es un solo juicio, pero dividido en 3 partes. El juicio investigador, que se hace mucho antes de la venida de Cristo y se hace en el cielo, lo vamos a ver en este momento. Ese es el juicio investigador, que se hace antes de la venida de Cristo y se hace en el cielo. Tenemos la segunda fase del juicio, que es el juicio de auditoría, podemos llamarle así. Es donde los redimidos van a juzgar o van a examinar los libros durante el milenio. Se le conoce como juicio de auditoría. ¿Saben qué es una auditoría? No es porque Dios necesite que lo examinen o que lo auditen, sino porque Dios quiere presentar al universo los registros celestiales para que el universo se dé cuenta que si alguien se perdió es porque Dios es justo en dar esa sentencia. Tenemos la tercer parte del juicio, que es el juicio después de los 1000 años, el juicio ejecutivo, donde la sentencia va a ser aniquilación total de los impíos. Noten que el juicio tiene 3 partes: el juicio investigador, que se hace antes de la venida de Cristo, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo después del milenio. Por falta de tiempo no puedo despedazar cada una de esas partes porque no es ese mi objetivo. El objetivo de esta clase es presentar la primera fase de este juicio, que es el juicio investigador, que está relacionado con el lugar santísimo del santuario. Ahora bien, ¿a dónde se hace este juicio investigador? Porque vemos que hay un juicio, y lo leímos en la lectura bíblica, Apocalipsis 14:7. Pero el libro de Daniel, el profeta Daniel, nos dice dónde se lleva a cabo este juicio. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Noten cómo dice, hermanos, quiero que lean conmigo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia.
su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué está describiendo aquí Daniel en visión? Está viendo una visión. Está observando el trono de Dios, el arca del pacto, porque habla de ruedas. ¿Cuáles son las ruedas del arca del pacto? El arca tenía ruedas. ¿Qué son las ruedas en la realidad? Las ruedas son los ángeles, según Ezequiel capítulo 1, porque Ezequiel, Isaías y Juan observaron el trono de Dios en visión. Si queremos entender estos elementos del trono de Dios, tenemos que leer Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 y capítulo 5. Los tres profetas están divisando el trono de Dios. Y Ezequiel dice que las ruedas del trono de Dios del arca del pacto son los ángeles que son movidos por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo que da órdenes a las ruedas para que las ruedas muevan el trono. O sea que en el santuario las ruedas son las que escoltan el trono de Dios. Y dice, y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían. Aquí están las ruedas, estos son ángeles, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. ¿Qué es esto? Esta es una sala de juicio, porque el juez se sienta y los libros fueron abiertos. Muy interesante. En Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, se nos dice el momento en que inicia este juicio. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Y este fue uno de los textos bíblicos que malinterpretaron los mileritas. Creían de que esta venida del Hijo del Hombre hacia el Anciano de Días representaba la segunda venida de Cristo a esta tierra. Lo malinterpretaron. Pero según la profecía daniélica, noten el Hijo del Hombre hacia dónde viene. No es a la tierra, sino que viene hacia el Anciano de Días. ¿A qué? Según el contexto, los versículos 9 al 10, es a empezar el juicio. Miren, hermanos, qué lindo es estudiar la Biblia cuando dejamos que la misma Biblia se interprete sola. ¿Ustedes creen, hermanos, que yo aquí estoy forzando la Biblia para explicar este tema? ¿O estoy forzando mi mente para explicar este tema? Negativo. Simplemente estoy leyendo la Biblia tal como está escrita en su contexto inmediato y general. Noten cómo dice Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. Estas nubes representan a ángeles. Cuando se habla de nube en relación a la venida de Cristo, son ángeles. Yo por mucho tiempo pensé que cuando la Biblia hablaba de nubes se refería a las nubes atmosféricas. En mi ignorancia yo creía que Cristo cuando viniera por segunda vez iba a venir montado en esas nubes que parecen algodón. Y cuando hago paisajes yo me gusta pintar las nubes ahí bien blanquitas, así como que si fueran algodón. Y yo creía que cuando Cristo viniese por segunda vez, allí iba a venir montado ahí en esas nubes que parecen algodón. En mi ignorancia, ¿me entiendes? Y empecé a investigar que las nubes simbolizan ángeles. Son ángeles que escoltan a Cristo. Y noten cómo dice, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿De dónde venía? Los temas que hemos estado estudiando en estas noches de esta semana, hemos descubierto, hermanos, que el santuario tenía lugar santo y lugar santísimo. En el año 31, Cristo ascendió al cielo y empezó su ministerio en el lugar santo del santuario. Pero según Daniel 8:14, nos da el inicio exacto.
¿Cuándo es que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en la historia de la iglesia? Hemos estudiado en otros temas, hermanos, no en esta clase, sino en otras presentaciones que he hecho, de que los 2300 tardes y mañanas empezaron a contarse en el año 457 a.C., con el decreto que dio Astarjerjes de reconstruir nuevamente los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén, y que esas 2300 tardes y mañanas culminaron el otoño de 1844. Exactamente Daniel 8:14 nos da el inicio y el mes 22 de octubre de 1844, donde Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y aquí dice Daniel, dice, he aquí con las nubes del cielo venía. ¿De dónde venía? Venía del lugar santo, uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. O sea, si llegó hasta el anciano de días, ¿de dónde venía? Venía del lugar santo. Y le hicieron acercarse delante de él, significa que no estaba cerca, venía de otro lugar. Y le fue dado dominio. Noten cuando llega hacia el anciano de días, inicia el juicio, y noten qué se le da a Cristo, al Hijo del Hombre. Y dice, y se le fue dado dominio, gloria, reino. O sea que a Cristo, noten hermanos, a Cristo se le da el reino, la gloria, el poder en el juicio. Escuchen, hermano, no pierdan ningún detalle, hermano, por favor, porque me voy a meter en un tema bien delicado en esta clase. Yo, hermano, le pedí a Dios, siempre le he pedido a Dios, hermano, Señor, necesito que me des sabiduría para poder presentar a la iglesia y a los hermanos temas sólidos y profundos. Ayúdame, Señor, a no ser superficial, porque hay una cita en el Espíritu, por decir, hermano, donde dice, Testimonios para los Ministros, página 112, dice, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas doctrinas, estos lectores superficiales son como la arena movediza. Cuando leí esa cita le dije, Señor, yo no quiero ser lector superficial. Ayúdeme a presentarle a la iglesia temas sólidos y profundos, clases sólidas y profundas de la palabra de nuestro Dios. Lastimosamente, hermanos, hemos caído en un tiempo de apostasía donde los hermanos no les gustan temas así sólidos y profundos. Les gustan temas de 15 minutos. Es terrible, hermanos, ver eso, hermanos. Es terrible. Ahí, hermano, yo fui a una iglesia, hermanos. Hermano, mire, si ustedes conocen alguna iglesia que haga eso, hermano, o algún hermano que haga eso, exhórtenlo y repréndanlo en el nombre de Cristo. Yo fui a una iglesia, hermano, donde cuando se pasaba media hora uno de estar predicando, iba un hermano allá a la puerta de la iglesia, a la puerta, y le empezaba a hacer así de muecas para que se bajara ya uno. Eso es diabólico, hermano. Cuando usted está predicando y viene un hermano y le hace algún semblante, algún ademán, es el diablo que lo está distrayendo. Terrible, hermanos. Ahora, es bien importante, hermanos, entender que aquí vemos en Daniel 7, 13 al 14, vemos que Cristo va hacia el anciano de días a iniciar la obra de juicio. Y en el juicio a Cristo se le da el dominio, gloria y reino. Interesante. Ahora, hay una profecía mesiánica en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 dice, versículo 6, porque un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién, hermanos? Es una profecía de doble referencia. Está hablando de Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, ¿están leyendo conmigo? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Noten, el principado se le da sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno y príncipe de paz. Pero según el profeta Daniel, ¿dónde es que a Cristo se le da el principado en el hombro? En el juicio. Y noten como dice Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, hermanos, ¿quién era David? El rey. Cristo es rey, como David. Y dice, disponiéndolo, confirmándolo en juicio. Ahí está el juicio. En justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Pero según el profeta Daniel, ¿en qué momento es que Jesús recibe dominio, gloria y reino? Lo recibe en el juicio. Repito, Cristo recibe dominio, gloria y reino. Y ese principado sobre su hombro lo recibe en el juicio. Cuando inicia el juicio, Cristo recibe el principado y el dominio. Y dice el profeta Daniel, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El reinado a Cristo se le da en el juicio. El Padre le da la potestad de juzgar. A Cristo se le da el juicio para reinar, el poderío para dominar a las naciones. Ahora, el libro de Apocalipsis divisa también este juicio. La lectura bíblica está en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Noten cómo dice. Este es el mensaje del primer ángel. O sea que el mensaje del primer ángel nos dice la hora que iba a iniciar el juicio. Recuerden, hermanos, que ayer vimos en la noche de que cuando inició la obra ministerial de Cristo en el santuario celestial, hubo un anuncio. ¿Y cuál fue? El día del Pentecostés. Estaba anunciando que en el cielo estaba sucediendo la investidura de Cristo como sumo sacerdote y su ungimiento para iniciar su obra ministerial en el santuario. Se anunció en esta tierra en el día del Pentecostés. ¿De qué manera Dios anuncia el momento que iba a iniciar el juicio en el lugar santísimo? Lo anuncia a través de los mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Noten qué contiene o qué elementos contiene este evangelio eterno. Temed a Dios. Dice que se dice a gran voz. Esa palabra gran voz es del griego megáfono. Es como decir, en los tiempos bíblicos, hermanos, no habían así parlantes, ni micrófonos, ni baffles, ni bocinas, nada de eso. Así que los predicadores tenían que elevar su voz para poder alcanzar la congregación, porque era mucha congregación que se reunía en lugares. Y los predicadores y los profetas tenían que alzar su voz, y de ahí es donde proviene la palabra megáfono. Megáfono, o sea, gran voz. Megáfono es gran voz en griego. Por eso, hermanos, aquí vemos, hermanos, algo interesante. Cuando vemos el término a gran voz, lo que Dios nos está diciendo acá, que no hay que tener miedo para predicar estos mensajes. Hay que hacerlo con valor, con valentía, sin miedo a represalia. Hay que predicarlo a gran voz. Y noten cuál es el mensaje que se predica a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Noten, hermanos, en qué modo está conjugado el verbo. Está en tiempo presente, porque la hora de su juicio ha llegado. En el griego dice llegó. En el griego estamos aquí analizando un aoristo, es un verbo presente. No dice el verbo llega, el verbo no está conjugado en tiempo futuro, como decir el juicio llegará, sino que dice el juicio ha llegado. ¿Cuándo es que ha llegado? ¿O cuándo es que llegó? En el año de 1844. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Muy importante ese punto, hermano. La hora de su juicio ha llegado. Y adorar, dice, a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, hermanos, para predicar el evangelio eterno incluye anunciarle al mundo de que ya inició el juicio. Terrible, hermanos, ya inició el juicio. Hermanos, este juicio no puede ser cuando Jesús venga como lo interpreta el protestantismo. Es imposible que sea el juicio cuando Jesús venga, porque si ustedes notan, mientras se predica el evangelio, se hace este juicio. Por lo tanto, mientras se hace este juicio, hay oportunidad de salvación. Porque mientras se predica el evangelio, se hace este juicio. Y vimos que Daniel lo presenta que se hace en el cielo. Muy importante ese detalle. Inclusive, este juicio no puede ser cuando Jesús venga, porque este juicio se hace antes de la venida de Cristo. Porque noten, hermanos, Apocalipsis 14, versículo 14. En el versículo 14 se presenta después la venida de Cristo. O sea que primero se proclaman los mensajes de los tres ángeles y este mensaje prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, este juicio que menciona el mensaje del primer ángel se hace antes de la venida de Cristo y no después ni en el momento cuando Jesús venga. ¿Están conmigo, hermanos? Porque mientras se proclama el evangelio, también se hace el juicio en el cielo. En la tierra se proclama el evangelio y en el juicio y en el cielo se hace el juicio. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Amén. Ok. Porque lo que viene ahora, hermanos, es delicado, hermano. Yo quiero, hermanos, quiero que se agarren bien de su silla, así, se sujeten bien, porque no quiero que se vayan a caer y se vayan a fracturar una mano o un pie, hermanos. Esto que vamos a estudiar, hermanos, es interesante y profundo. Hermanos, los que critican a la iglesia adventista de que posee doctrinas falsas, ¿saben por qué lo dicen? Porque son ignorantes. No hay mejor palabra. Un hermano me dijo, hermano Rafael, le quiero hacer una exhortación. Me dijo, fíjate que usted usa mucho esa palabra ignorante, se escucha muy despectiva. Y yo le dije, hermano, fíjese que no puede usar otra palabra. Y si usted busca en el diccionario la palabra ignorante significa falta de conocimiento. Entonces, yo siento que decir falta de conocimiento, o sea, son muchas sílabas. Así que mejor para ahorrar tiempo, mejor digo ignorantes, es lo mismo. Entonces, cuando yo digo ignorante, hermanos, mire, hablo de una ignorancia, hay gente que es ignorante. No, mire, hermano, todos en este mundo somos ignorantes. Yo me considero ignorante porque hay cosas que no las sé. El único sabio que lo conoce todo es Cristo. Pero hay quienes, hermanos, se hacen ignorantes para su propio beneficio. Se hacen ignorantes voluntarios. Mire, hermanos, hay mucha gente que ataca la doctrina de la iglesia, pero por ser ignorantes voluntarios, porque nunca han leído ningún libro de Elena de White, nunca han leído las 28 creencias de la iglesia adventista, ni tan siquiera han platicado con un adventista que conozca bien la creencia de la iglesia adventista. Es terrible. Muchos protestantes dicen de que los adventistas tenemos doctrinas
falsas, y una de ellas es el juicio investigador. Hermanos, ¿cómo se ponen a creer que la iglesia adventista va a tener doctrina falsa? ¿Por qué lo decimos, hermanos? Hasta los mismos jesuitas, escuchen bien lo que les voy a decir, hermano. Los mismos jesuitas saben de que la iglesia adventista es la única que predica la verdad. ¿Saben por qué saben los jesuitas que tenemos la verdad? ¿Saben? Yo ya he hablado con jesuitas. Yo hablé con un jesuita aquí, en la iglesia del Pilar. Yo me topé con un jesuita. Mira, hermano, son personas amables, son personas estudiadas, son personas inteligentes, porque ellos, el ataque, la maldad de ellos es una maldad con astucia, bien organizada. Pero cuando uno trata con un jesuita, vamos a ver de que son personas bien inteligentes, bien amables, bien educadas, hasta la forma de expresarse, cómo usan tecnicismo, que uno hasta se queda sorprendido. Yo le pregunté a un jesuita, mire, ¿qué opina usted de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Y saben qué es lo que me dijo el jesuita? Tremenda iglesia, me dijo. Los admiro porque de los protestantes que existen en el planeta, los adventistas son los más estudiosos. Se me infló el pecho como que era pavo real en ese momento. Un jesuita reconociendo que la iglesia adventista es la única iglesia que posee la sana doctrina. Y los pelagatos hay en las redes sociales hablando de los blasfemias y disparates de que la iglesia adventista predica doctrina falsa, cuando nunca han leído ni tan siquiera un libro de Ellen G. White. Pregúntenle. Es terrible, hermano. Hermano, me duele la cabeza ver tanta ignorancia. Me duele la cabeza. Hermanos, ninguna doctrina de la iglesia adventista es falsa. Ninguna. El error no está en la doctrina. El error está en nosotros como seres humanos que no vivimos en armonía con el mensaje. Pero no es el mensaje el error, el erróneo. Ninguna doctrina de la iglesia adventista es errónea. El juicio investigador, ¿saben de dónde lo saca la iglesia adventista? ¿Verdad que lo sacamos de Ellen G. White? Así me dijo una vez un protestante. Me dijo, hermano Rafael, ustedes si no fueran por Ellen G. White no anduvieran predicando esa herejía, me dijo. Me duele la cabeza, hermano, cuando escucho yo eso. Hermano, uno como predicador y maestro tiene que andarse topando con gente de toda clase. Mire, en veces me he topado con gente, no solamente en las redes sociales, sino también así en persona, con gente que es ignorante, pero al extremo. Son ignorantes voluntarios. Mire, les digo yo, y mire, usted dice que la iglesia adventista predica doctrina falsa. Dígame, así sinceramente, dígame usted, ¿cuántos libros de Ellen G. White usted ha leído? ¿Y sabe qué es lo que me dicen? Ninguno. Entonces, ¿por qué usted entonces echa a tirar veneno si usted nunca ha leído ningún libro de la iglesia adventista? Me dice, mi pastor nos dijo eso. Terrible, hermano, terrible ver tanta ignorancia. Hermanos, el juicio investigador es 100% bíblico. ¿De dónde lo saca la iglesia adventista? ¿De dónde sacamos que antes de la venida de Cristo se desarrolla un juicio en el cielo, que es el juicio investigativo? La primera fase del juicio lo sacamos del santuario. Hermanos, usted quiere hacerse poderoso en las Escrituras como Apolo. Estoy hablando para usted, hermano adventista, y quiero que me vea a los ojos. Si usted quiere hacerse poderoso en las Escrituras, estudie el santuario. Memorícese estas palabras que el hermano Rafael Díaz está diciendo en este momento. Memorícese y estudie el santuario. Y cuando usted conozca el santuario, se le va a hacer tan fácil explicar y entender cualquier texto bíblico, por muy difícil que sea. Porque la llave para poder descifrar el plan de salvación y la sana doctrina, y conocer la sana doctrina, es conociendo el santuario. ¿Por qué muchos protestantes se les hace bien difícil en poder armonizar la ley y la gracia? Porque desconocen el santuario. ¿Por qué muchos protestantes tienen un falso concepto sobre lo que es el alma? Porque desconocen el santuario. ¿Por qué los protestantes
desconocen de qué forma vendrá Jesús por segunda vez, porque desconocen el santuario. O sea, toda la doctrina genuina, toda la doctrina pura, la sana doctrina está cimentada en el santuario. Allí está, hermanos. Si usted me dice, hermano Rafael, explíqueme tal texto bíblico, con la ayuda de Dios yo se lo puedo explicar. ¿Saben por qué, hermano? Porque me voy al santuario, lo relaciono con el santuario. Hermanos, ¿por qué muchos protestantes tienen un concepto erróneo sobre Daniel y Apocalipsis, sobre el cuerno pequeño y la bestia? Ahí andan los pobres protestantes predicando de que el anticristo va a ser un hombre así bien hermoso, bien elegante y bien sabio, que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén y va a ser a los judíos por 7 años. ¿Por qué andan predicando esa doctrina diabólica jesuita del futurismo? Porque desconocen el santuario. Todo es el santuario. ¿Por qué los protestantes andan enseñando de que la ley quedó abolida? Porque desconocen el santuario. ¿Por qué los protestantes tienen un concepto erróneo de los 2 pactos? Porque desconocen el santuario. ¿Por qué los protestantes no saben distinguir entre ley moral y ley ceremonial? Porque desconocen el santuario. ¿Se dan cuenta, hermano? Es terrible. ¿Por qué los protestantes no saben explicar correctamente las profecías de Daniel y Apocalipsis? Es porque desconocen el santuario. ¿Por qué los protestantes tuercen algunos textos difíciles de entender sobre el estado de los muertos? Sencillamente porque desconocen el santuario. Todo cavila en porque no se desconoce o porque no se conoce el santuario. ¿De dónde la Iglesia Adventista saca la creencia de un juicio investigador? La saca del santuario. Hermanos, ¿de dónde saca la Iglesia Adventista la idea de un juicio investigador? Lo sacamos del santuario. El juicio investigador está contenido en el gran día de la expiación. El gran día de la expiación es el día tipológico del juicio que encontramos en el mensaje del primer ángel. Levíticos 23, versículos 23 al 29. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Aquí habla de un reposo ceremonial, una conmemoración al son de trompeta, porque antes del día de la expiación se tocaban trompetas para anunciar el juicio. Y dice: y una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de la expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortado en medio de su pueblo. Hermanos, aquí vemos la tipología del juicio investigador. Antes de que Jesús venga por segunda vez, hace una investigación. ¿De dónde viene la palabra juicio investigador? Porque es un término para referirse que antes de que Jesús venga por segunda vez y dé la sentencia, Dios primero examina los casos y los registros celestiales que están en los libros. Muy interesante. Es interesante que cuando vemos, hay una parábola, hermanos. Es una parábola muy interesante. Por falta de tiempo, hermanos, no puedo hacerles un exégesis de esta parábola de las bodas. La parábola de las bodas en Mateo 22 es un estudio muy profundo, hermanos, que presenta lo que se hace en el juicio investigador. Pero noten lo que dice Mateo 22, versículo 11 al 14.
Noten que Dios, antes de dar la sentencia, investiga y hace un examen. Este es un modo muy interesante de cómo Dios actúa con el pecador y con la sentencia. Primero hace una investigación y después da la sentencia. Esto lo vemos en la parábola de la boda. Primero se hace un examen y después se entra a la boda. Y después viene la sentencia. Mateo capítulo 22, versículo 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Esto representa la justicia de Cristo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Note que el padre de familia primero examina, hace un examen para ver quiénes están vestidos de boda. Y dice: mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, noten que ahora después de la investigación se hace la sentencia. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Interesante, hermano, muy interesante. Hermanos, vamos bien hasta acá. La parábola de las bodas presenta de que Dios primero hace un examen, una investigación para ver quiénes son los que están vestidos de boda, porque el requisito para entrar a la boda es estar vestido de boda, que representa la justicia de Cristo. Y el que no está vestido de boda, después de ese examen se da la sentencia, el llorar y el crujir de dientes. Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. Noten qué interesante. Conflicto de los siglos, página 422, párrafo 2. Hermanos, ¿quién es la esposa de Cristo en profecía apocalíptica? ¿Qué representa la boda del Cordero? Muy importante lo que estamos analizando. Quiero que se concentren, hermanos. Muchos creemos de que la esposa de Cristo es la iglesia. Así nos han enseñado los predicadores, pero eso ha sido un gran error por largos años. La iglesia en profecía apocalíptica no es la esposa. La iglesia es la invitada. La esposa es la nueva Jerusalén en profecía apocalíptica y en el santuario, porque estamos analizando el santuario. Noten cómo dice Conflicto de los siglos, página 422. Y antes de leer la cita, les voy a explicar a grandes rasgos en qué momento se hace la boda, qué es la boda y quién es la esposa y quiénes son los invitados. Agarren esta información, hermanos. Concéntrense. Lo voy a decir en palabras porque tengo muchas citas que no las puedo leer todas, no salimos de aquí. Hermano, el juicio investigador es el examen que se les hace a los convidados antes de entrar a la boda. La boda del Cordero, noten lo que voy a decir, hermano, concéntrense, si es posible, anoten esa información, hermano. Tienen ahí papel y lápiz, yo quisiera que estuvieran anotando ahí esa información, porque hermano, este es oro puro lo que estamos predicando, hermano. Y por favor, hermano, si usted tiene dudas de lo que estamos hablando, léalo. Y les voy a la cita. Porque hay muchos hermanos que me contradicen por lo mismo, porque no leen. Hermano, la boda del Cordero es la última fase del juicio investigador. La boda del Cordero se hace un poco antes de que termine la gracia, de que se cierre la puerta de la gracia. ¿En qué consta la boda del Cordero? La boda del Cordero es el momento en que el Padre le quita a Cristo sus vestiduras sumos sacerdotales y lo viste con la real. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Que en el lugar santo, antes de entrar al lugar santo, el Padre lo viste a Cristo como sacerdote. Pero ahora, un poco antes de salir del lugar santísimo, ahora el Padre le cambia la ropa.
Ese cambio de ropa tiene que ver con algo, con una función ministerial de Cristo. Cuando el Padre le cambia la ropa a Cristo, porque en este momento Cristo está como sumo sacerdote, vestido como tal, pero cuando viene Cristo por segunda vez, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19. Significa que en algún momento hubo un cambio de ropa. Ese cambio de ropa se le llama la boda del Cordero. Cuando Cristo se cambia de ropa, o el Padre lo cambia de ropa a Cristo, en ese momento se le entrega a la esposa. Y eso, entregar a la esposa, significa lo que dice Daniel, ¿se acuerdan? Y le fue dado dominio, reino, poder sobre todos los pueblos. Porque cuando a Cristo se le cambia la ropa, el Padre le entrega a su novia, que es la Nueva Jerusalén. Y la iglesia, a través de los registros celestiales, entra a la boda. O sea, nosotros estamos aquí en esta tierra, pero a través de los registros celestiales, nosotros entramos a esa boda. Cuando termina la boda, se cierra la puerta de la gracia y empiezan a caer las plagas. Noten, o sea, la boda del Cordero es lo último que se hace antes de que termine el juicio investigativo. Hermanos, ¿me estoy dando a explicar? Yo quisiera escuchar, ¿me estoy dando a explicar, hermano? Ok. Amén. Ahora, Amén. noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 422, párrafo 2. El título del tema se llama Cristo nuestro abogado. Léalo. Cristo nuestro abogado. Dice aquí esta cita: la boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del rey. ¿Qué la boda, hermano? Repita conmigo. La boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del rey. ¿Quién lo viste? El Padre. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se le llama la novia, la esposa del Cordero. Y noten cómo el ángel le dijo a San Juan: ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Va acá a la iglesia. ¿Verdad, hermano, que la iglesia es la esposa del Cordero? ¿Verdad que, hermano, yo quiero que me diga, ¿han escuchado ustedes algún predicador que diga que la esposa de Cristo es la iglesia? Me llevó en el, noten cómo dice, me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad descendiendo del cielo de Dios, y cita Apocalipsis 21:9. Y noten ahora cómo dice: salta pues a la vista la esposa, representa la ciudad santa, y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. ¿Quiénes son las vírgenes, hermanos? La iglesia. Y ahora noten cómo dice en Apocalipsis: el pueblo de Dios se le constituyen los invitados a la cena de boda. La iglesia son los invitados, no la esposa. Si son los invitados, no pueden representar también la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, noten, hermanos, lo que leímos anteriormente. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio, la gloria y el reino. Esto es la boda del Cordero. Recibirá la Nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Interesante. Conflicto de los Siglos, página 473, párrafo 3 dice, noten, hermanos, que este tema es profundo. Yo, la hermana, cuando me dijo, hermano Rafael, la junta de iglesia lo eligió para que predicara un seminario sobre el santuario, yo le dije, tremendo. Hermano, estos temas son delicados. Si ustedes quieren que predique estos temas, hermano, son profundos. Les dije. No puedo predicar un tema de estos en media hora, hermanos. Ni que aunque hiciera milagros, hermano, no puedo hacer eso. Noten cómo dice, Conflicto de los Siglos, página 473, párrafo 3 dice, noten, cuando se hace el juicio, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y
y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. O sea, noten sobre todo sobre el juicio se hace sobre todo esto, hermano. Es terrible, hermano. Así que, hermano, mire, hermano, por falta de tiempo no puedo profundizar más en esto, hermano, pero es terrible. Mire cómo dice Primeros Escritos, página 280, párrafo 1. Primeros Escritos, página 280, párrafo 1. Ya voy a terminar, hermano, no se afligen. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Cuando está ya por cerrarse la puerta de la gracia, porque cuando se cierra la puerta de la gracia es que habrá terminado el juicio investigador. Noten, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados. ¿Dónde se borran los pecados, hermanos? En el juicio. Ahora en el juicio está Jesús borrando nuestros pecados que antes habían sido perdonados. Había recibido su reino, que es la voz del Cordero. Estaba completado el número de los súbditos del reino, o sea, los 144,000, y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, saben, hermanos, que cuando Jesús sea vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, se habrá cerrado la puerta de la gracia, y cuando se cierre la puerta de la gracia empiezan a caer las plagas, y entre la venida de Cristo del cielo a la tierra habrá un silencio como por casi media hora, dice Apocalipsis 8:1. ¿Por qué habrá un silencio como por casi de media hora? Aplicando la regla de 3 simples equivale a 7.5, pero como el griego dice casi, es un aproximado, es 7 días, si aplicamos día por año en profecía apocalíptica. El espíritu de profecía dice que habrá un silencio en el cielo porque Cristo y el Padre y sus ángeles vienen a la tierra y no habrá coro celestial en el cielo, porque Cristo viene ahora del lugar santísimo en su segunda venida y habrá un silencio como por casi de media hora. Hermanos, ¿qué podemos entender de esto? ¿Por qué es importante el juicio para el pueblo adventista? Porque en el juicio se hacen 4 cosas. En el juicio, por eso es que el diablo está atacando esta creencia, porque en el juicio se hacen 4 cosas. En el juicio se juzga al pueblo de Dios, en el juicio investigador. Se purifica el santuario porque el cuerno pequeño lo ha pisoteado, según Daniel 8, versículo 11 al 13. Se borran los pecados y también se da la sentencia sobre el cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7. Noten 4 cosas que se hacen en el juicio. Hermanos, espero que esta información les haya servido. Inclusive, hermano, tuve que cortar la mitad del tema porque es más largo. Tuve que cortar la mitad del tema. Imagínense, hermano, estos temas son profundos. Hermanos, espero que hayan aprendido. Yo sé que estos temas no se pueden asimilar así de la noche a la mañana, pero yo sé que lo poquito que hemos asimilado, Dios lo va a hacer de que prospere en nuestra mente. Así que, hermanos, Dios les bendiga. La honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, muchísimas. Amén. Amén. Seguramente, y yo sé, amén, de bendición. Muchísimas gracias por compartirlo. Oremos, hermanos, para terminar, para despedirlos de esta clase. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque estuviste con nosotros en esta clase. Bendice a los hermanos
que mañana podamos estar presentes para escuchar tu palabra. Bendícelo, Señor, que podamos descansar y podamos reponer nuestras energías. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en este interesante tema donde hablamos del juicio investigador. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú le has dado a la Iglesia Adventista. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.